Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, hoy 6 de marzo. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar en pie de lucha y luego de tantas cosas que hemos realizado en la mañana de hoy, estamos en pie. Hemos tenido algunos problemas, ¿verdad? En la zona de Isabela, donde vivimos, cada uno de nosotros reconocemos que en esta zona hemos tenido dificultades eléctricas con el sistema eléctrico, ¿verdad? Y gracias al Señor que nos ha permitido la reconexión y poder salir en el en vivo que hacemos a diario, hoy en el día de jueves 6 de marzo, y damos gracias al Señor. Fíjate que en esta mañana saludamos como todos los días a nuestro hermano Arcelio Rodríguez, también saludamos a nuestra hermana Yadira Lugo, saludamos a Sandra Pizarro, mi hermana Arlene Bravo, buenos días, Dios bendiga a Xiomara, Dios te bendiga, buenos días. Estamos comenzando nuestra mañana en medio de tantas cosas que hemos realizado. Sabemos que el Señor está de nuestro lado. Para mí es un privilegio poder llevar. Dios te bendiga, Javier, buenos días, Dios te bendiga. Dios bendiga también nuestro hermano Eric Soto y su esposa Dora allá en la Florida, en el estado de la Florida, donde siempre pues reconocemos que estamos cada uno conectados, claro que sí. Hermano Arcelio Rodríguez y su esposa Olga, Dios bendiga cada vida que se conecta con nosotros en esta hermosa mañana. Es para nosotros un privilegio poder estar en pie, poder conversar desde estos medios sociales que sabemos que son mal utilizados, pero para nosotros como iglesia del Señor, gente que ha sido transformada por medio del Espíritu Santo, sabemos que es necesario invadir estas redes sociales de palabra. Dios te bendiga, Jacqueline Cofresí, buenos días. Estamos comenzando nuestra transmisión diaria del devocional con algunos problemas eléctricos que nos amadrugamos en esta mañana, pero es un privilegio, como decimos, poder invadir estas redes sociales con el mensaje de salvación, con un mensaje que te llene de fuerzas, que te llene de fe para seguir hacia adelante y poder reconocer que en medio de un tiempo postrero como el que vivimos es necesario que nos conectemos unos a los otros a la palabra del Señor. Y yo te invito en esta mañana a que oremos juntos y vamos a presentar este espacio para que sea el Señor manifestándose a través de la palabra. Padre, te adoramos y te damos las gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, porque tuya es la gloria y la honra, porque tu gloria no es compartida con nadie. Oh Espíritu Santo, en esta hermosa mañana reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos, Padre, nuestra debilidad, nuestras limitaciones, pero Padre, en ti sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oh Padre, la gloria es para ti. Te presento esta transmisión, oh Padre, que sabemos que ha tenido alguna dificultad por los problemas eléctricos. Bendice a mi hermana Arlene Bravo, Padre, bendice a mi hermana Xiomara Méndez, Javier Rodríguez, Jacqueline Cofresí, oh Padre amado, bendice a mi hermano Joel Salas, Señor, mi hermana Yadira Lugo, oh Padre amado, yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña, mi hermano Arcelio Rodríguez, su esposa Olga Sanabria, oh Dios amado, mi madre Antonia Ramos. Padre amado, gracias por permitirnos despertar a un nuevo día. Oh Padre, gracias por permitirnos poder respirar, Señor, y poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Padre, en esta mañana la gloria es para ti. Y en el nombre poderoso de Jesús tiramos las redes, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga cada vida. Dios te bendiga a ti. Buenos días. Estamos comenzando nuestra mañana muy agradecidos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, porque el simple hecho de despertar, el simple hecho de abrir los ojos nos da la seguridad de que es el Señor que nos otorga un día más de vida. Y fíjate que en esta mañana
quisiéramos compartir un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Y fíjate, quiero leer los versos del 12, del capítulo 9, el verso 12 y versos 36 y 38. Dice la palabra del Señor en este capítulo 9, verso 12. Dice: y al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y en el verso 36 dice la Escritura: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: ciertamente la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjate que nosotros sabemos que hay muchas ovejas afligidas, ovejas que probablemente se encuentran heridas, ovejas que probablemente se han salido del redil y están fuera porque tal vez se encuentran lastimadas, porque hay tantas voces en el ambiente. Pero dice la palabra del Señor que las ovejas tienen una cualidad, y es que ellas pueden distinguir la oveja la voz del pastor, que es quien las llama y las reúne. Fíjate que en la palabra del Señor nos habla claramente que hay ovejas que están dispersas, que hay ovejas que lamentablemente se encuentran en otros lugares pastando en pastos que tal vez no son los saludables, y que se hace necesario que en medio de un tiempo postrero nos volvamos a la palabra. Estos pastos verdes son la comparación o la símil que hace Jesús para comparar en la palabra de Dios. Fíjate que la palabra de Dios se convierte en nuestro alimento. Dios te bendiga, Judith Ríos, buenos días. En un tiempo moderno como el que vivimos, sabemos que se habla mucho de dietas, se habla mucho de ejercicio, se habla mucho de una buena salud, pero reconocemos por la palabra que espiritualmente tenemos una salud que cuidar, y esa salud que cuidar lo hacemos mediante la palabra. Y me llama la atención en este capítulo 9 que cuando vamos a mirar todo este capítulo, observamos que Jesús está llenando su reino de gente que no era tal vez digna, gente que tal vez no tenía la cualidad para ser parte de un reino, porque era gente desechada, gente que tenía un defecto, gente que estaba enferma, gente que no podía moverse, gente que no podía hablar, gente que no podía ver. Pero sabemos en la palabra que Jesús estaba llenando su reino de gente que tal vez no estaba cualificada, pero para eso vino el reino de Dios, a deshacer las obras de Satanás. Y es que cuando nuestro Dios es revelado a nuestra vida, nos damos cuenta de la verdad que acabamos de leer en este capítulo 9 y en el verso 12, que al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Fíjate que la palabra del Señor nos hace claramente ver que hay un llamado para todo aquel que tiene una necesidad. Fíjate que Dios está llamando a salvación a aquellos que tal vez son desechados por la sociedad, aquellos que tal vez no tienen la mirada, ¿verdad?, de alguien que ha sido libre. Probablemente son personas en angustia, probablemente son personas que están desechadas por la sociedad, tal vez no tienen un respeto por alguien. Sin embargo, es a esos que dice Jesús que Él vino a sanar y a salvar. Y dice que al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y es que Jesús estaba, Dios te bendiga, Yadira, acababa de saludarte, buenos días. Estamos leyendo la palabra en Mateo capítulo 9, verso 12 y versos 36 y 38. Y dice la palabra que los que están fuertes no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Fíjate que nuestra sociedad simplemente se enfoca en aquello que le puede tal vez sacar algo. Sin embargo, dice la palabra que Jesús vino en una forma donde Él dejó su trono de gloria, donde Él dejó a su verdad, aquello que lo hacía Dios en el momento que Él desciende a la tierra.
Él baja como hombre, en la semejanza tuya y mía, porque Él estaba pagando nuestra deuda, una deuda que nos condenaba a muerte, a nosotros no volvernos a levantar. Y como te decía ayer, en el día de ayer, las leyes de esta tierra dicen que todo lo que sube tiene que bajar, es lo que se dice por ahí. Pero cuando hablamos la palabra de Dios, hablamos lo contrario, y es que si 7 veces cae el justo, el Señor lo levantará, porque ese no es tu lugar. Y Jesús ha decretado que la gracia es el tiempo donde la iglesia, que son corazones que han sido transformados por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, tienen una labor que hacer. ¿Y sabes cuál es la labor? Dice la Escritura que en este tiempo Jesús fue coronado de gloria y de honra, y que Jesús está sentado a la diestra del Padre, porque le ha encomendado una labor muy particular a aquella gente que ha sido transformada por medio del Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Fíjate que es necesario que recordemos que en este reino operan unas leyes contrarias a las leyes que operan en la tierra. Cuando vamos a la universidad, cuando asistimos a la escuela, sabemos que somos formados en las diferentes disciplinas que tienen que ver con la parte educativa de la formación de un ser humano, ¿verdad? Y sabemos que eso es lógico para nuestra formación, donde todo niño, todo ser humano tiene derecho a ser formado, pero reconocemos por la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y que se hace necesario que nosotros utilicemos las estrategias que tenemos a nuestro alcance, porque tal vez en el pasado teníamos el aquel de poder predicar en las diferentes tarimas de los diferentes pueblos, y probablemente eso haya cambiado un poco, aunque todavía tenemos la oportunidad. Pero es necesario que la iglesia pueda movilizarse de acuerdo a todo lo que el Señor nos permite hacer, porque la palabra demanda que nosotros traigamos un mensaje de arrepentimiento. Y en este capítulo 9, en el versículo 12 particularmente, estamos leyendo la palabra y dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y es que se hace urgente que compartamos el mensaje de salvación con nuestros contactos. En esta red social tenemos muchos contactos que en algún momento tuvimos tal vez un acercamiento, probablemente somos amigos en nuestro carácter personal, pero de alguna manera se hace necesario que ellos puedan saber que hay un mensaje que compartir, y el mensaje que te puedo compartir no es que las cosas están subiendo de precio, tampoco que tal vez esté en el momento, tal vez tú veas el problema y no te dé la solución. La solución para tu problema se llama Jesucristo, se llama la salvación de tu alma, porque en esta tierra todo lo que existe va a acabar, todo lo que existe va a terminar, y se hace necesario que nosotros reconozcamos que es mediante la oración, que es mediante esa conexión del Espíritu, que nosotros vamos a retomar fuerzas, que nosotros podemos gobernar las cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero lo que Dios quiere es que tú traigas su voluntad a la tierra en el tiempo que Él te ha dado de vida, que tú hagas que la voluntad de Él se pueda llegarse a la tierra. ¿Cómo? Cuando tú llevas la palabra tal y como está escrita, cuando tú vives esa palabra, cuando tú sabes que aunque hay unas leyes en la tierra, que en este tiempo tal vez tenemos que estar un poco limitados, porque dice la palabra, en la teología de Pablo nos hizo saber que habían autoridades que habían sido puestas en la tierra para establecer un orden. Pero eso, aparte de eso, que Jesús supo llevar a cabo lo que se exigía para el tiempo que Él estaba haciendo su ministerio. Él supo que había que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero la palabra nos hace saber claramente que hay una gran necesidad
voluntad de predicar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque no es un secreto que los precios están subiendo, no es un secreto que hay cosas que están cambiando, pero para nosotros es urgente que tú sepas que nuestro Dios nos ha dejado al Paracleto, que es el Espíritu Santo, es nuestro ayudador, es aquel que nos consuela, es aquel que te recuerda la palabra, es aquel que te hace reconocer que tu vida en la tierra no es aquí eterna, sino que estás en la tierra con el propósito de traer lo que el Señor quiere que traigas a la tierra, es que tú traigas el mensaje de salvación con tu propia vida, tal vez con tu voz cuando tienes la oportunidad, pero es necesario que tú sepas que cuando tú cuando oras te alineas a la voluntad de Dios, tú oras lo que el cielo te pide que tú traigas a la tierra, y es que la voluntad de Dios se haga real en nuestra vida. Reconocemos que en medio de un tiempo postrero hay muchas voluntades y nuestra voluntad quiere prevalecer. Dios te bendiga, Joel. Nuestra voluntad quiere ir por encima de la de Dios, y cuando oramos no oramos para doblegar la voluntad de Dios, oramos para traer su voluntad a la tierra, oramos para que nosotros podamos alinearnos a los planes. ¿Qué oramos? Que se haga el propósito de Dios en nuestra vida, que nosotros ayudemos a cumplir el propósito de salvación de otras almas en la tierra, porque sabemos que las almas están cautivas por cosas que no pueden estar, y Dios ha permitido que tú tengas la revelación del mensaje de la palabra para que no te lo engavetes, no para que te lo tragues, no para que engordes tú, sino para que tú le entregues a otros esos pastos que tú estás acabando de comer. Fíjate que estos animales que hacen lo que es el proceso de rumiar, ¿verdad? Que ellos comen tal vez el pasto y luego entonces lo pasan a otra parte de su estómago y ellos lo sacan para ellos mantenerse alimentados. Fíjate, un proceso de esa índole demandaría para nosotros en términos espirituales, pero no para nosotros retenerlo, sino para poder compartir el pasto verde que nosotros hemos recibido en el Espíritu. Fíjate que dice la Escritura en este verso 12 de Mateo 9, dice que al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. La palabra nos habla claramente que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban afligidas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tú sabes que en este tiempo hay mucha aflicción, hay aflicción porque las personas cargan sus problemas diariamente en el lugar que nosotros acostumbramos, y es nuestra mente. Es cuando tú le das cabida al problema, al pensamiento, que no sabes cómo resolverlo, y probablemente eso no te deja conciliar el sueño, probablemente no te da ni te permite sonreírle a nadie porque te sientes afligido, sientes que estás llevando una carga demasiado pesada. Pero la palabra del Señor nos dice claramente que cuando se nos revela la verdad del reino, nosotros aprendemos a descansar en Él, nosotros aprendemos a alinearnos a la perfecta voluntad de Dios, porque lo que el Señor te ha entregado es que Él habilitó la conexión de la tierra con el cielo, y en este tiempo que Él está ausente, Él le dejó ese legado a la iglesia. La iglesia tiene la labor de llevar el mensaje de fe y de esperanza. La iglesia tiene la labor de lanzar las redes para salvación. ¿Cuáles redes para salvación? El mensaje de quién es Jesús. Jesús es más que religión. Jesús es nuestra revelación de salvación. Sabes que la religión es un esfuerzo humano de conectarse con el cielo mediante rituales, mediante obras, porque sabemos que las obras son tal vez una respuesta de que tenemos fe, pero no es lo que nos salva. Nosotros sabemos que tenemos que obedecer la palabra. Es mediante la obediencia. Cuando tú te expones a la palabra tiene una historia que ha sido a través de los siglos. Ella ha sido preservada para que hoy tú la tengas en diferentes formatos. Hoy la tenemos en papel, la tenemos electrónica y la tenemos por ahora en nuestro
alcance. Y es necesario que tú aprendas a llevar la dieta del Espíritu. La dieta del Espíritu demandará que tú comas los pastos verdes, pero hay ovejas que están enfermas, que se encuentran afligidas. Dice el versículo 36 del mismo capítulo 9. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Nosotros sabemos que las ovejas son animales muy frágiles, son animales que probablemente la cualidad más grande que tienen es que reconocen la voz de su pastor. Pero fíjate, se están enfermando y se están afligiendo porque están pastando en lugares secos. Probablemente le falta nutrición porque no conocen el pasto verde que nos lleva el Señor a comer. Fíjate que cuando nosotros estamos en una vida natural, nos preocupa nuestro peso, nos preocupa tal vez nuestra apariencia, y probablemente hacemos una mala elección de los alimentos que comemos, tal vez porque estamos muy aprisa, tal vez porque estamos en la calle y comemos afuera de cualquier tipo de alimento porque es lo que tenemos al alcance. Pero para nosotros, Dios te bendiga, Yeida, buenos días, pero para nosotros es necesario que nosotros entendamos que de Dios es el poder y que se hace urgente que nosotros podamos llevar estos mensajes a través de estas redes sociales, inundar las redes sociales de mensaje de salvación, de mensaje de fe y de esperanza, porque en medio de un tiempo postrero, claro está que Cristo viene, claro que está que las cosas no mejorarán, porque se sabe que estamos en un tiempo profético, pero se hace necesario que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad. Y me llama la atención que en este capítulo 9 podemos ver que Jesús está llamando gente para su reino, gente que está enferma, gente que no ve, gente que está paralítica, gente que no se puede mover, gente que está desquiciada, gente que está endemoniada, gente que ha sido desechada por el mundo, por la sociedad de aquel momento, pero ese llamado sigue en nuestros días, ese llamado es real en nuestro tiempo. Por eso es que lo vil y menospreciado llamó Dios para avergonzar a los sabios, porque la sabiduría del mundo se limita a títulos, la sabiduría del mundo se limita a una posición de relevancia en la sociedad. Nosotros sabemos que es importante estudiar, que es importante formarnos, pero nosotros sabemos que el principio de la sabiduría, Hernán, Dios te bendiga, es el temor a Jehová. Y nosotros sabemos que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero ¿qué pasa con una iglesia que ha sido insertada en medio de un tiempo postrero? Es que hay muchas voces en los aires y no te puedes desconectar de la voz del Espíritu, esa voz del Espíritu que es nuestro paracleto, que es nuestro consolador, que es el que nos revela nuestra debilidad, porque nosotros sabemos que cuando nos sentimos débiles es cuando tenemos que proclamar que somos dependientes del cielo. Es por esa razón que hay momentos en nuestra vida donde decidimos virar el plato al revés y que nuestro alimento baje directamente del cielo, porque reconocemos que nuestro espíritu necesita ser renovado con la palabra, ser renovado con el pensamiento que viene del cielo. Y nosotros reconocemos que este reino que te predicamos es un reino tal vez absurdo para el mundo, absurdo porque está llamando gente que no puede ver, gente que no puede caminar, gente que no puede hablar, porque en Cristo todo eso se cae, todos esos límites no son reales, porque en Cristo tú eres libre de toda situación de enfermedad. Créeme que si estás viviendo una batalla en este tiempo, probablemente no la entiendes, pero el proceso es necesario, porque aún en medio del desierto, donde te encuentras en soledad, Dios está permitiendo que le conozcas, que conozcas al Dios que te cuida, que conozcas al Dios que te ve, a ese que conoció tal vez a Agar en medio de una desesperación, donde salió corriendo de la casa de la señora porque no podía soportarla más, y ella estaba dispuesta a morir en el desierto y no veía ni siquiera la provisión que tenía frente a sus ojos, porque cuando estamos turbados,
desmotivados, cuando estamos tal vez desenfocados, no vemos la provisión que tenemos a nuestro alcance. Y dice la Escritura que en este reino Dios está llamando a paralíticos, está llamando a mudos, está llamando a gente que tal vez no son cualificadas. Tal vez te sorprenderá pensar que esa persona no califica para predicarte, pero yo quiero decirte que lo poderoso que hace nuestro Dios es que Él llama a todos los cojos, los mancos, los ciegos, los mudos, para hacerlos libres y para que puedan traerte un mensaje de poder. Y es por esa razón que dice ese mismo capítulo 9, en el verso 36, dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjate que en nuestro tiempo nosotros vemos multitudes ciegos guiando ciegos, porque lamentablemente hay demasiadas voces en el aire, pero se han alejado de la verdad de la palabra. Y es que la verdad de la palabra no puede ser comprendida por una mente natural. Es que la verdad de la palabra no se puede entender con una mente carnal. Nosotros sabemos que de la única manera que entendemos la palabra es cuando nos es revelada por el Espíritu Santo. Es que cuando estamos renovados en el Espíritu Santo, nos damos cuenta que nosotros estamos siendo conectados por el Espíritu. Pero fíjate, dice la Escritura que la mies es mucha, mas los obreros son pocos, que es necesario que nosotros nos volvamos a Él, porque es cierto que el Señor vino a llamar y a salvar lo que se había perdido. Fíjate que para este mundo hay gente que no son cualificados, tal vez para este mundo hay gente que no tiene nada que decir, pero yo quiero decirte que todo aquel que ha recibido el contacto de la salvación por medio de la fe en quién, en Jesucristo, de la fe en aquel que te hace libre de toda enfermedad, nosotros sabemos que en Él hay poder y que se manifiesta su poder en medio de un tiempo postrero. Fíjate que es necesario. Dios te bendiga, Reinaldo, buenos días. Hemos tenido algunos conflictos con la luz, sabemos que han habido problemas, pero en esta mañana logramos la conexión, regresó el servicio, y en el versículo 12 del capítulo 9 de Mateo dice: los que están fuertes no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Fíjate que nosotros sabemos que hay mucha gente afligida y dispersa, hay mucha gente afligida, y la aflicción no es otra cosa que un dolor interno por estar cargando una cruz pesada solo, porque cuando tu peso es demasiado grande y lo cargas solo, solamente lograrás afligirte. Puedes llegar a una desesperación de tristeza, que la llamamos depresión para los psicólogos, pero reconocemos por la palabra que el Señor vino a salvar y a libertar de cualquier cárcel, de cualquier prisión que en esta mañana te esté acosando, te esté dando la vuelta. Nosotros sabemos que el Rey Celestial consideraba a los israelitas como ovejas, y Él se consideraba como el pastor. Cuando Cristo vino a los judíos por primera vez, ellos eran semejantes a leprosos, a paralíticos, a endemoniados, a personas miserables de toda clase, porque no tenían pastor que los cuidara. Ahora en su ministerio real, para el establecimiento del reino celestial, Él les ministraba no solo como médico, sino también como pastor. Fíjate que en ese versículo 12 de ese capítulo 9, Él se hace ver como ese que ministra como médico, como ese médico que le va a administrar a los leprosos. Sabemos que la lepra es tipo del pecado que nos asedia. Y fíjate, Jesús cuando vino en forma de un hombre natural, pero Él estaba trayendo el mensaje como un médico que venía a sanar aquellas afecciones que probablemente estaban limitando a muchas personas de poder ver, a través de que tenían ceguera. Tal
vez porque estaban mudos y no podían hablar, tal vez porque estaban paralíticos y no se podían mover, pero Jesús estaba viniendo no solamente como aquel que era el médico, sino también como el pastor que nos alimenta de los pastos correctos. Fíjate que en medio de un tiempo postrero hay muchas voces de gente que hablan muchas cosas, alegan tener la solución a los problemas y probablemente te están alejando de la verdadera solución que se encuentra en la palabra de Dios. Reconocemos que la palabra tal vez para ti se te haga muy difícil entenderla porque necesitas reconocer que en tu estado como estás tal vez en muerte, y es necesario que tú vuelvas a la vida confesando tu pecado, confesando que eres pecador y que necesitas ser lavado por la sangre de Cristo para convertirte en esa oveja que va a ser pastada en el lugar correcto, y de eso se trata. Por eso la iglesia del Señor aprovecha estos medios, aprovecha diferentes lugares para transmitirte el mensaje de que lo que no entiendes que te rodea a tu alrededor, los cambios que están sucediendo en medio de tu alrededor no son casualidad, son a través de un llamado que Dios te hace para que entiendas que los tiempos son postreros, que el Señor está muy pronto a llevarse a su iglesia y es necesario que tú también te conviertas en iglesia. Por eso te definimos que iglesia no es un grupo religioso, que iglesia no es un grupo que se viste diferente, que iglesia no es un grupo que adora diferente, que iglesia es un corazón que ha sido transformado por medio del Espíritu Santo y que empieza a tener necesidad de conectarse con el cielo, y lo hace mediante la palabra, lo hace mediante la oración, por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es revelado en nuestra vida, porque cuando tú confiesas tu pecado, el Espíritu Santo comienza a hacer morada en ti, y el proceso de la santificación es uno que te acompañará mientras estés vivo hasta el final, porque es necesario que todos los días nos santifiquemos más. Reconocemos por la palabra que predicamos a un reino extraño tal vez para ti, a un reino que a lo mejor no busca solamente tu parte física, tal vez te faltan, tienes muchos defectos, pero en ese reino cabes, porque el Señor está llamando a los leprosos, a los cojos, a los ciegos, a los mudos, porque el Señor quiere ser revelado a tu vida. El tiempo se acaba, iglesia, y aunque no sabemos fecha ni hora, es necesario que nos santifiquemos más, que nos volvamos al Señor, que reconozcamos que solamente el arrepentimiento nos lleva a ser parte de un reino que no es físico, que tal vez no lo podrás ver, pero es necesario que tú sepas que eres ciudadano de un reino que donde ese rey está, él te cuida, donde ese rey está, tú estás en victoria, donde ese rey está, se oye la voz de él a través del Espíritu Santo, y es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu día para hacerte saber que Cristo está muy cerca a las puertas, que Él te llena de gozo, que esa aflicción que te produce el problema que no puedes resolver, y el único que te lo resuelve es el Padre. Él no quiere que seas una criatura nada más, Él quiere que te conviertas en hijo, y para que seas hijo tienes que confesar tu pecado, y que la sangre de Cristo te lava y te limpia y te traslada del mundo de la oscuridad, de un mundo que conocemos como el cosmos, donde hay diferentes atractivos, cosas que un día nos atraparon en algún momento de nuestra vida, pero hoy podemos decir que hemos nacido del agua y del Espíritu. Y si hoy hay un hambre por orar, hoy si hay un hambre por leer la palabra, si hay un hambre de las cosas espirituales, es porque el Espíritu Santo nos lleva a esa revelación y podemos entender que nuestros errores lo que hicieron fue acercarnos a Él, porque el Señor nos perdonó, porque el Señor nos levantó, porque el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en este día es un día hermoso para adorar al Señor, es un día hermoso para celebrar que Él está vivo y que Él regresa por su iglesia. En este día te invitamos a que seas parte del nuevo nacimiento en Cristo y que tú seas parte de lo que llamamos iglesia.
iglesia. Iglesia no es una denominación, tampoco un grupo que se viste únicamente diferente. Si nosotros sabemos que estamos en un tiempo postrero y que hay muchas voces, pero es necesario que tú reconozcas la voz del Espíritu Santo en ti. En este día, Dios te bendiga. Oramos por cada vida. Padre, te damos las gracias en esta mañana porque a ti te ha placido darnos la vida. Oh Padre, yo te presento a cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos ha acompañado. Oh Padre, yo te presento la salud de mis hermanos, Padre, que me han pedido la oración. Mira la hermana de nuestra hermana Daisy. Oh Padre amado, yo te presento la salud de ella para que tú obres, Espíritu Santo. Yo te presento a mi hermano Arcelio Rodríguez. Te presento cada vida, Padre, que tú, Señor, estás obrando en cada uno de ellos. Mira la salvación de aquellos, Padre, que estamos orando por salvación. Alcánzalos, Padre amado, ser revelado. Padre amado, permite que tu Santo Espíritu, Señor, se haga real en cada vida. Oh Padre amado, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Dios te bendiga mucho. Buen día y buen provecho.